Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. El sol parecía más cálido aquel día, como si la vida finalmente me estuviera sonriendo después de tantos años de sacrificios silenciosos, y mientras caminaba hacia el apartamento con los papeles en la mano, sentía que el corazón me iba a estallar de emoción, porque esa herencia no era solo un conjunto de ladrillos y llaves, sino la promesa de un futuro distinto. Las palabras del notario aún resonaban en mi mente: ambas propiedades están ahora a su nombre, y cada letra me daba alas, como si mi abuelo, desde el más allá, me estuviera dando la oportunidad de empezar de nuevo. Pensaba en cuánto luchamos mi esposo y yo para mantenernos firmes durante tantos años difíciles, en todas las veces que soñamos con tener algo nuestro, sin deudas ni sobresaltos. Imaginaba su sonrisa al saber que, finalmente, la suerte se había puesto de nuestro lado, y que no tendríamos que vivir más con miedo al alquiler o a los cortes de luz por falta de pago. Subí las escaleras con paso firme, sin sospechar que, al cruzar esa puerta, todo lo que creía seguro estaba a punto de desmoronarse. Durante el trayecto, no podía dejar de imaginar su reacción, la forma en que sus ojos se llenarían de lágrimas al escuchar que por fin tendríamos estabilidad, que nunca más tendríamos que preocuparnos por llegar a fin de mes ni rogarle al banco una prórroga más. Pensaba en cómo le abrazaría al contarle que ahora teníamos no una, sino dos propiedades, y que podríamos dejar atrás los años de esfuerzo silencioso, los trabajos dobles, las renuncias que hicimos para sobrevivir. Me visualizaba con él caminando por la playa frente a nuestro nuevo piso, soñando despiertos con una jubilación tranquila, rodeados de paz, lejos del ruido de la ciudad y de las tensiones familiares. Quería verlo feliz, relajado, orgulloso de lo que habíamos logrado juntos, porque sentía que esta herencia no solo era mía, era nuestra recompensa después de tanto dolor compartido. Aceleré el paso, ansiosa por compartir la noticia, por ver esa alegría en su rostro, sin saber que esa misma expresión de ternura que tanto amaba escondería, en realidad, una mentira cuidadosamente construida. Llevábamos 15 años casados, y aunque el camino no fue siempre fácil, yo creía firmemente que habíamos superado juntos lo peor: crisis económicas, la pérdida de un embarazo, incluso años de convivencia con su madre en casa. Siempre pensé que el amor se construía con paciencia, y que él, con sus silencios y su forma de cuidarme, también lo creía. Había aprendido a entender sus días malos, sus frustraciones, sus distancias ocasionales, pensando que todo era parte del cansancio de la vida adulta. Nunca dudé de su lealtad porque, en el fondo, él siempre volvía a mí con una mirada que parecía decir: gracias por estar aquí. Por eso, esa tarde, mientras subía las escaleras, mi corazón estaba tranquilo, convencido de que el hombre al que amaba compartiría mi alegría con la misma emoción. Mi suegra, en cambio, siempre fue una sombra detrás de nuestra relación, una presencia incómoda que, por más que lo intentara, nunca logré convertir en aliada. Desde el primer día me miró con desconfianza, como si fuera una intrusa que había arrebatado algo que le pertenecía solo a ella. Criticaba mi forma de vestir, de hablar, de cocinar, incluso cuando yo era quien le llevaba la medicación y la acompañaba al médico durante meses. Decía que yo no era suficiente para su hijo, que él merecía a alguien de su nivel, como si el amor tuviera rangos y ella fuese la única con derecho a decidir. Yo, por respeto a él, me callaba y aguantaba, creyendo que con el tiempo ganaría su aceptación, sin saber que, en realidad, nunca dejaría de verme como un obstáculo. Aquel día, al llegar al apartamento, noté enseguida que algo no encajaba: la puerta no estaba cerrada del todo, apenas entornada, como si alguien la hubiera empujado con prisa o con descuido. Mi primer impulso fue pensar que me esperaban con una sorpresa, tal vez una cena, flores o alguna pequeña celebración por la herencia. Sonreí, creyendo que por fin las cosas estaban cambiando a nuestro favor, y entré sin hacer ruido, buscando mantener la emoción intacta. Todo estaba en silencio, pero había un murmullo lejano que salía del salón, y sentí un cosquilleo extraño en el estómago, mezcla de nervios y expectativa. Avancé lentamente, sin imaginar que, tras esas paredes, descubriría una verdad que partiría mi alma en dos. Me detuve en seco al reconocer las voces: eran él y su madre, hablando con un tono que no conocía, como si el afecto y la ternura se hubieran desvanecido por completo. No sabían que yo estaba allí, y sus palabras no eran las de una conversación íntima, sino las de una conspiración.
Me escondí tras la pared, conteniendo la respiración, sintiendo que el corazón se aceleraba sin razón aparente. Nunca los había escuchado hablar así, con esa frialdad, con esa seguridad casi cruel. Y en ese instante, la atmósfera cambió, como si el aire se volviera denso, pesado, anunciando un desastre inminente. Cuando esa tonta firme todo a tu nombre, la echamos de casa, dijo mi suegra con una naturalidad escalofriante, como si su plan no fuera solo una traición, sino una limpieza necesaria. Sus palabras me golpearon como un puñetazo seco, tan brutales que por un momento pensé que había entendido mal. Pero no. Lo repitió, sin titubear, con una frialdad que heló cada parte de mi cuerpo. Esa mujer, a quien cuidé cuando nadie más lo hacía, hablaba de mí como si fuera un estorbo, una molestia que debía eliminarse. Y lo peor no fue escucharla, sino ver que él no la detenía. Tranquila, mamá, ya tengo un plan. Ella lo pondrá todo a mi nombre porque confía ciegamente en mí, respondió él, sin rastro de culpa en su voz, como si me conociera tan bien que supiera exactamente cómo manipularme. Sentí un vacío en el estómago, una náusea silenciosa que me subió por la garganta al darme cuenta de que todo lo que creía nuestro era, en realidad, una mentira construida con paciencia. No hablaba de mí como su esposa, sino como un objetivo, una pieza más en un juego perverso. Era él quien había compartido mi cama, mis sueños, mis miedos, y ahora lo escuchaba hablar como un desconocido. Mi mundo, en ese instante, dejó de tener sentido. El cuerpo se me paralizó por completo, como si el tiempo se hubiera detenido para obligarme a escuchar cada palabra, cada golpe a mi confianza, cada puñalada disfrazada de estrategia. El aire me faltaba y las piernas apenas me sostenían, pero no podía moverme, no quería perderme ni un segundo más de esa conversación. Quería entender hasta dónde llegaba la traición, quería saber si había una mínima posibilidad de que aquello fuera un malentendido. Pero no lo era. Era real, cruel, y estaba sucediendo justo frente a mí. Y yo, ahí, convertida en espectadora de mi propia desgracia. Después, pides el divorcio y nos quedamos con todo. Al fin tendrá su utilidad, añadió ella riendo, con una carcajada seca que todavía hoy resuena en mi memoria como un eco venenoso. Fue entonces cuando entendí que todo estaba orquestado, que la ternura que él mostraba en casa no era amor, sino parte de un plan frío, meticuloso, despiadado. Me habían usado, no solo como esposa, sino como instrumento, como trampolín para conseguir algo que, por sus propios medios, jamás habrían logrado. Aquello no era un error, era una ejecución. Y yo era la víctima elegida, marcada por confiar demasiado. Me tapé la boca con la mano para no soltar un grito, para que el dolor no me delatara antes de tiempo, mientras las lágrimas comenzaban a empapar mis mejillas sin permiso. Todo mi mundo se estaba desmoronando, no por un accidente, sino por manos que yo misma había sostenido con amor durante años. Sentía una mezcla de tristeza, incredulidad y furia, todo junto, como una tormenta imposible de detener. La traición no venía de un enemigo, sino de las dos personas en quienes más había confiado. Me quedé ahí, en la sombra, quebrándome por dentro, en silencio. En medio del dolor, mi mente comenzó a viajar hacia atrás, como si necesitara repasar todo para entender en qué momento dejé de ser una mujer amada para convertirme en un obstáculo. Recordé los años que renuncié a mi carrera, los días eternos cuidando de su madre enferma, las noches sin dormir esperando que él regresara de trabajos que ahora empezaban a parecer excusas. Recordé cómo postergué mis sueños por los suyos, creyendo que estábamos construyendo algo juntos. Y comprendí, con una claridad dolorosa, que fui yo la única que lo dio todo. Porque mientras yo apostaba por él, nosotros, ellos ya planeaban mi final. Me dolía recordar cuánto había apostado por él, cada decisión que tomé pensando en su bienestar, cada vez que callé mis propias necesidades para priorizar las suyas, como si amar significara desaparecer poco a poco. Me encargaba de todo, de la casa, de su madre, de las cuentas, de sostenerlo emocionalmente cuando se derrumbaba. Siempre pensé que era temporal, que algún día él me recompensaría con el mismo nivel de entrega. Pero en lugar de eso, me estaba utilizando como una marioneta, planeando mi caída mientras yo le preparaba el desayuno cada mañana.
Y lo peor era saber que lo hice todo por amor. Tuve que morderme los labios para no salir corriendo al salón y gritarles todo lo que sentía, porque en ese instante el dolor se mezcló con una rabia profunda, amarga, que me quemaba el pecho. Pero no lo hice. Me quedé quieta, escuchando, tragándome cada palabra como un veneno que, paradójicamente, me iba despertando. Entendí que actuar impulsivamente solo me dejaría aún más expuesta, y que la mejor venganza sería hacerles creer que su plan seguía funcionando. Así que respiré hondo, sequé mis lágrimas y me prometí que ellos no se quedarían con nada. Esa herencia es la oportunidad de tu vida, hijo, no la desperdicies, insistía ella con ese tono manipulador que tantas veces disfrazó de preocupación maternal. Él asintió, confiado, como si todo estuviera ya resuelto, como si yo fuera una figura tan predecible que ni siquiera merecía una estrategia compleja. Hablaban de mí como quien habla de una transacción, como si mis emociones, mi historia, mi esfuerzo no contaran para nada. Era humillante escucharlo, pero también revelador, por primera vez veía sus verdaderos rostros sin máscaras. Y eso me dio fuerza para seguir adelante con frialdad. Le diré que es mejor ponerlo todo a mi nombre por temas legales, ella lo hará sin dudar, dijo él con una sonrisa que imaginé perfectamente, esa que tantas veces me engañó. Cada palabra suya era una cuchilla, pero también una pista, una confirmación de que mi intuición no me estaba fallando. Yo era la ingenua perfecta en su teatro, la esposa leal que nunca sospecharía de un golpe bajo. No sabía que, esa vez, me había convertido en su peor error. Porque ya no era la misma mujer que había salido de la notaría llena de ilusión. Recordé cada gesto, cada abrazo reciente, cada palabra tierna que me había susurrado los últimos días, y todo encajaba como piezas de un rompecabezas maldito. No eran muestras de amor, eran movimientos estratégicos para mantenerme tranquila, para asegurarse de que yo no dudara. Su dulzura no era sincera, era un disfraz cuidadosamente calculado. Todo estaba planeado, las caricias, las sonrisas, incluso su silencio cuando yo hablaba de mis ilusiones. Me sentí sucia, manipulada, como si me hubieran arrancado la dignidad sin que yo lo notara. Lo que más me dolía no era solo su traición, sino la de ella, esa mujer a la que cuidé como si fuera mía, a la que lavé el pelo cuando no podía moverse, a la que le leía en voz alta para que no se sintiera sola. Pensé que, aunque distante, me respetaba en el fondo. Pero no. Me odiaba en silencio, y ahora lo entendía. Nunca quiso perder el control sobre su hijo, y yo era el obstáculo que debía eliminar. Me traicionaban los dos, los que vivieron bajo mi techo, los que comieron de mi mano. Y eso era imperdonable. Me debatía entre irrumpir en la sala, romper su farsa y echarlos de una vez, o tragarme todo y fingir que no sabía nada, esperando el momento justo para actuar. Era una decisión cruel, pero sabía que si explotaba en ese instante, ellos tendrían tiempo para reaccionar, para cubrirse. Necesitaba pruebas, un plan, una salida segura. Así que apreté los dientes, me di la vuelta lentamente y salí del apartamento como si nunca hubiera estado allí. Y en ese momento, nació dentro de mí una mujer que ya no se dejaría destruir. A partir de ese día, decidí jugar su juego, seguir con la farsa, pero bajo mis propias reglas. No iba a permitir que sospecharan nada, ni un gesto, ni una mirada, ni una palabra que les hiciera pensar que algo había cambiado. Iba a sonreír, a abrazarlos, a mirarles a los ojos como si aún creyera en todo. Pero por dentro, cada segundo con ellos era un campo de batalla donde mi silencio era el arma más letal. Y ellos, confiados, no sabían que acababan de despertar a su peor enemiga. Esa noche no pegué ojo, tumbada en la oscuridad de nuestra habitación compartida, con él respirando tranquilo a mi lado como si nada hubiese pasado. Las lágrimas caían sin ruido, empapando la almohada, mientras mi mente repasaba una y otra vez cada palabra, cada frase, cada risa cruel que escuché. Sentía que había muerto por dentro, pero también nacía algo nuevo, una fuerza silenciosa que me mantenía despierta. No era tristeza lo que me invadía, era hambre de justicia. Y decidí que no iban a destruirme tan fácilmente. Con los primeros rayos del amanecer, me levanté con una claridad que nunca antes había sentido, no les daría ni un centímetro de ventaja.
Era hora de proteger lo que era mío, de pensar con cabeza fría y actuar con precisión. Ya no era la esposa enamorada, era una mujer traicionada que sabía exactamente lo que debía hacer. Y lo primero sería buscar ayuda legal, conocer mis derechos, anticiparme a sus movimientos. Iba a ganar esta guerra, y ellos ni siquiera sabían que ya había empezado. Fui al despacho de un abogado de confianza, alguien discreto y experimentado, y le conté todo sin omitir detalle, desde la herencia hasta las grabaciones que había empezado a reunir. Me escuchó en silencio, con el ceño fruncido, y al terminar me miró con seriedad y me dijo: «Tienes que protegerte antes de que firmen nada más». Me explicó que aún estaba a tiempo de registrar las propiedades solo a mi nombre, sin necesidad de notificar a mi marido. Esa frase fue como una luz en medio de tanta oscuridad. Salí de allí con la determinación de no permitir que me robaran lo que era mío por derecho. Gracias a una cláusula del testamento y a la forma en que se habían redactado los documentos, el abogado me aseguró que podía completar el registro sin incluir a nadie más. Si actuaba rápido, todo quedaría blindado legalmente y fuera del alcance de sus manipulaciones. Era como si mi abuelo, incluso desde el más allá, hubiera previsto la traición. Me sentí protegida por primera vez desde que descubrí el plan. Ya no era solo un acto de defensa, era una promesa de justicia. Al día siguiente volví a la notaría con la misma carpeta bajo el brazo, pero con una mirada distinta. Ahora no era la mujer ilusionada, sino la que venía a cerrar una puerta antes de que la empujaran por el abismo. Firmé todo sin temblar, con una calma que no sentía, pero que aprendí a fingir. Registré ambas propiedades únicamente a mi nombre, sin copropiedad, sin testigos sospechosos. Salí de allí con las escrituras en el bolso y la certeza de que el juego había cambiado. Ya no podían tocarme, y ellos ni lo sabían. Esa noche, preparé su cena favorita y le recibí con una sonrisa que él creyó sincera, como tantas veces antes. Me besó en la frente y me preguntó cómo había ido el día, y yo respondí con una dulzura que ya no sentía, fingiendo normalidad con la precisión de una actriz premiada. Me senté a su lado en el sofá, escuché sus planes, sus bromas, como si nada estuviera ardiendo dentro de mí. Pero cada segundo con él era una cuenta regresiva hacia su propio final. Y él, ciego de soberbia, no veía nada. «Cariño, el abuelo me dejó 2 propiedades», le dije con voz emocionada, como quien comparte un secreto precioso. Él me abrazó con fuerza, fingiendo una alegría que ya no me hería, porque ahora yo conocía su verdadero rostro. Se deshizo en palabras dulces, en promesas de un futuro mejor, y yo asentía con la ingenuidad exacta que él esperaba. No sospechó ni un segundo que todo estaba ya resguardado, fuera de su alcance. Esa fue la primera victoria, hacerle creer que aún tenía el control. Eso es maravilloso. Tendríamos que ponerlo a nombre de los dos, por si pasa algo en el futuro, dijo él con esa voz suave que tantas veces confundí con amor. Fingí sorpresa, asentí lentamente, como si esa idea no se me hubiera ocurrido antes, como si no supiera nada. Le tomé de la mano y le dije que sí, que cuando estuviera todo listo iríamos juntos a resolverlo. Por dentro, cada palabra me sabía a veneno dulce. Pero él sonreía, satisfecho, cayendo en su propia trampa. «Claro, amor. Lo haremos cuando todo esté listo», respondí con naturalidad, como si aún confiara en él ciegamente. Le acaricié la cara, le besé los labios, y en ese gesto volví a interpretar el papel de esposa entregada que tanto le convenía. Me sentía sucia al hacerlo, pero sabía que era necesario para mantener mi ventaja. Él no dudó ni un segundo, estaba demasiado confiado, demasiado seguro de su teatro. Y eso era exactamente lo que yo necesitaba. Mientras él seguía planeando a mis espaldas, convencido de su triunfo, yo ya tenía en marcha el camino de su caída. Empecé a organizar toda la información, a documentar cada movimiento, cada palabra, cada evidencia de su intención. El control ya no era suyo, aunque todavía no lo sabía. Me volví cuidadosa, estratégica, implacable. Ahora la que movía las piezas era yo, y no iba a detenerme hasta verlo caer. Cada vez que hablaban en casa, él y su madre, colocaba mi móvil en modo grabadora y lo dejaba escondido cerca del salón o la cocina.
Ya no me bastaba con una sola conversación, necesitaba pruebas sólidas, secuencias completas de su traición. Ellos seguían hablando con naturalidad, creyéndose invencibles, sin imaginar que sus propias palabras serían la cuerda con la que se ahorcarían. Grabación tras grabación, el rompecabezas iba tomando forma. Y yo, paciente, construía mi venganza con cada archivo guardado. Una tarde, mientras él pensaba que yo estaba en el supermercado, grabé una conversación que lo confirmaba todo. Cuando tenga las escrituras, la echaré sin miramientos, dijo con un desprecio que me heló la sangre al escucharlo después. Su voz sonaba fría, segura, como si ya me hubiera eliminado de su vida. No hablaba de una separación, sino de una expulsión, como si fuera un objeto, un obstáculo. Esa frase fue la prueba definitiva de que no había vuelta atrás. Ya no era dolor lo que sentía, era determinación pura. Escuchar esa grabación fue como revivir toda la humillación del primer día, pero esta vez sin lágrimas, con una claridad que solo da el desengaño absoluto. Cada palabra suya era una confirmación de que nunca me había querido, que todo lo vivido había sido una ilusión alimentada por mí sola. El amor que creí construir durante años se desmoronaba con una frase, dicha con la facilidad de quien se deshace de una vieja prenda. Aún así, no borré la grabación. La guardé como prueba, como arma, como recordatorio de por qué no debía perdonar. El dolor ya no me debilitaba, me fortalecía. Días después, su madre vino a casa sin avisar, aprovechando que yo había salido, o eso pensaba. Estaba en la habitación de invitados cuando escuché su voz hablando por teléfono, creyéndose sola. Sí, ya puede ir viendo el piso frente al mar, pronto será nuestro, dijo con entusiasmo. Me acerqué en silencio, conteniendo el aliento, y vi cómo paseaba por el salón con el móvil en la oreja, describiendo cada rincón como si ya fuera suyo. No pudo verme, pero yo a ella sí, y esta vez, también grabé todo. Guardé esa grabación junto a las otras, en una carpeta cifrada, con fecha, hora y detalles de cada conversación. Era mi red de seguridad, la prueba irrefutable de que todo había sido premeditado, cruel y sin el menor remordimiento. También tomé capturas de mensajes, recibos y llamadas cruzadas entre ellos y una agencia inmobiliaria. Cuanto más buscaba, más descubría, y cada nueva prueba era un ladrillo más en la fortaleza que construía para protegerme. No dejaría ni una rendija por donde pudieran escapar. Revisando los movimientos bancarios, encontré algo que me heló la sangre, transferencias pequeñas pero constantes desde nuestra cuenta conjunta hacia otra desconocida, a nombre de su madre. Durante meses había desviado dinero sin decirme nada, escondiendo gastos, mintiendo en las cifras. Era evidente que llevaban tiempo preparando su retirada, asegurándose de dejarme sin recursos. No bastaba con robarme la casa, también querían vaciarme por dentro y por fuera. Pero esa vez, la que iba a terminar con todo era yo. Empecé a retirar pequeñas cantidades de dinero de nuestras cuentas, a mi nombre, con discreción, sin levantar sospechas. También cerré mis tarjetas vinculadas a él, cambié contraseñas y revisé cada papel legal que compartíamos. Mientras él seguía actuando con dulzura, sin saber que cada gesto suyo me confirmaba su falsedad, yo borraba su acceso a mi vida poco a poco. No había espacio para confrontaciones inútiles, solo para pasos firmes. Y su sonrisa, que antes me enternecía, ahora solo me daba asco. Empecé a evitarlo con delicadeza, sin que se notara, inventando excusas para no dormir juntos, para no salir en pareja, para no hablar más de la cuenta. Fingía estar cansada, preocupada, distraída, y él lo atribuía al estrés de la herencia. Pero la verdad es que ya no soportaba su presencia, me costaba mirarle sin vomitar todo lo que sabía. Él intentaba acercarse, mantener su papel, sin darse cuenta de que yo ya no estaba. Estaba en la casa, sí, pero emocionalmente había salido para siempre. Llegó su cumpleaños, y preparé todo como si nada. Comida, regalos, amigos invitados, una celebración discreta pero íntima. Le di un sobre envuelto con cuidado, como si contuviera algo especial, y en realidad lo era. Dentro había una copia impresa de cada grabación, con fechas y nombres, junto a una simple nota que decía, «Feliz traición».
Lo abrió frente a mí, confiado, esperando algún documento bancario o sorpresa emotiva. Pero al leer la primera frase transcrita, su rostro palideció al instante. «¿Qué significa esto?», preguntó con la voz quebrada, sujetando los papeles con manos temblorosas. Lo miré fijamente y respondí sin titubear: «Que sé quién eres. Que lo he sabido todo desde hace semanas». El silencio se hizo eterno, y su expresión pasó del desconcierto al miedo puro, como si de pronto entendiera que ya no tenía el control. Ya no era la esposa ingenua. Era la mujer que había desmantelado su mentira con paciencia y estrategia. Y él, por primera vez, no supo qué decir. Me levanté con calma y le dije cada palabra que había escuchado desde aquel día, sin omitir nada, sin elevar la voz, como si narrara una historia ajena. Le hablé de su plan, de su madre, de las transferencias, de las agencias inmobiliarias, de todo lo que pensaron que no sabría jamás. Cada frase le hundía más en su propio reflejo, le mostraba el monstruo que era. No lloré, no grité, no pedí explicaciones. Solo lo miré a los ojos y le dije: «Has jugado con fuego, y te has quemado». Su madre, que había llegado minutos antes sin saber lo que estaba ocurriendo, entró al salón justo cuando él intentaba negar todo. Pero bastó con que yo pulsara play en el móvil para que su voz llenara la habitación, clara, directa, cruel. Intentó justificarse, diciendo que era una broma, una exageración, pero no había margen de duda. Las pruebas eran irrefutables, el tono de su voz lo delataba todo. Se quedó muda, descompuesta, derrotada, como yo me sentí aquella primera vez. Les di 48 horas para recoger sus cosas y marcharse del apartamento, que ahora era legal y exclusivamente mío. No hubo gritos ni súplicas, solo un silencio denso, cargado de incredulidad y rabia contenida. Él intentó convencerme con palabras que antes me habrían desarmado, pero que ahora sonaban huecas, inútiles. Su madre, sin máscara, me llamó de todo menos mujer, sin aceptar que había perdido. Yo solo repetí: 48 horas, ni un minuto más. Al ver que no lograba manipularme, se transformó en un desconocido, me gritó, me insultó, me llamó ingrata, loca, malagradecida. Pero por cada palabra que lanzaba, yo le respondía con silencio y mirada firme, como quien observa a un niño pataleando sin sentido. Quiso romper objetos, golpear puertas, culparme de su desgracia. Y aún así, no podía cambiar el hecho más simple: se había quedado sin nada. Esta vez, yo tenía el poder, y él lo sabía. Con ayuda de mi abogado, inicié el proceso de divorcio y presenté una denuncia formal por intento de estafa y apropiación indebida. Llevamos cada grabación, cada transferencia sospechosa, cada conversación documentada como prueba. El proceso sería largo, pero ya no tenía miedo, solo convicción. No buscaba venganza, buscaba justicia, y no me detendría hasta verla cumplida. Ellos habían jugado con mi vida, ahora era yo quien marcaba las reglas. Mis amigos, que hasta entonces no sabían nada, se volcaron conmigo en cuanto conocieron la verdad. Me ofrecieron compañía, ayuda legal, apoyo emocional, incluso alojamiento si lo necesitaba. Me di cuenta de que nunca estuve sola, solo había aprendido a sufrir en silencio. Sus palabras, sus gestos, me devolvieron una parte de mí que creía perdida. Por primera vez en años, me sentí querida sin condiciones ni intereses ocultos. El divorcio fue una batalla interminable: abogados, audiencias, cartas llenas de mentiras, intentos de manipulación emocional por su parte. Quiso hacerse la víctima, cambiar la versión, alegar que yo era inestable, que todo fue un malentendido. Pero cada prueba hablaba por sí sola, cada grabación lo desmontaba. Fue agotador, sí, pero no me quebré. Porque ya no luchaba solo por mí, sino por cada mujer que ha sido engañada de forma tan vil. Cuando el juez escuchó los audios y revisó los documentos, no necesitó mucho más para entender lo que había pasado. Su expresión lo decía todo: desprecio, decepción, una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Él intentó defenderse, mintió sin vergüenza, pero su actuación fue patética frente a la crudeza de los hechos. Mi declaración fue firme, serena, sin odio, solo verdad.
Y al final, la justicia me devolvió lo que me habían querido arrebatar. No entró en prisión, pero el fallo fue claro, perdió todo derecho sobre mis bienes, y quedó marcado legalmente por intento de fraude. La sentencia se leyó en voz alta mientras él bajaba la mirada, derrotado, consciente de que no podía escapar del peso de sus actos. Su madre, en la última fila del juzgado, no pronunció palabra. Ya no eran los poderosos de antes, eran solo dos personas rotas por su propia avaricia. Y yo, libre por fin, respiré hondo. Con el tiempo, su madre fue perdiendo el respeto de todos, vecinos, familiares, conocidos que antes la alababan por su elegancia y carácter. Nadie quería acercarse a una mujer que había traicionado a quien la cuidó como a una madre. Intentó justificar lo que hizo, pero las grabaciones circularon, y su imagen se desplomó como un castillo de naipes. Terminó sola, amargada, encerrada en un piso que no era suyo, con un hijo que apenas la llamaba. El mundo le dio la espalda, como ella me la dio a mí. Vendí el piso frente al mar y usé parte del dinero para abrir mi propio negocio, algo que siempre había querido y que por años postergué. Por primera vez en mucho tiempo, tomaba decisiones solo para mí, sin pedir permiso, sin pensar en los demás. Cada día era un paso hacia la mujer que había dejado enterrada bajo años de entrega mal correspondida. Y al ver los primeros frutos de mi esfuerzo, supe que esta nueva vida era solo mía. Nadie volvería a decidir por mí nunca más. Recuperé mi independencia, mis hobbies, volví a estudiar, conocí a gente que me inspiraba y que no me juzgaba por lo que había vivido. Aprendí a reír sola, a disfrutar del silencio, a valorarme no por lo que doy, sino por lo que soy. Cada mañana frente al espejo, ya no buscaba aprobación, solo verdad. Descubrí que la soledad no es castigo, sino espacio para reconstruirme con calma. Y lo que vi en mí, me sorprendió. A veces, en medio del silencio, vuelven imágenes que no consigo borrar, su voz susurrando mentiras, la risa de su madre mientras planeaban mi ruina, el frío que sentí al escuchar esa frase por primera vez. No duele como antes, pero duele distinto, como una cicatriz que no sangra, pero recuerda. Me pregunto cómo fui tan ciega, cómo entregué tanto sin ver las señales. No me culpo, pero tampoco olvido. Aprendí que hay traiciones que no matan, pero te obligan a renacer. De todo lo vivido, me llevé una verdad que ahora es brújula: el amor sin respeto es una trampa disfrazada de promesa. No basta con querer, ni con aguantar, ni con darlo todo. Si no hay lealtad, si no hay reciprocidad, se convierte en una cárcel con paredes invisibles. Nadie merece vivir esperando migajas emocionales. Yo aprendí a quererme sin depender de nadie, y esa fue mi mayor victoria. Años después, caminando por una calle del centro, lo vi. Estaba solo, con la ropa arrugada y la mirada perdida, como alguien que ya no esperaba nada del día. Se cruzaron nuestras miradas por un instante que pareció eterno, y fue él quien bajó los ojos primero. No dije nada, no hizo falta. Su silencio fue más revelador que cualquier disculpa. Yo, en cambio, caminaba erguida, segura, con la cabeza en alto y la paz de quien no debe nada. No necesitaba venganza, ni revancha, porque ya tenía algo mucho más valioso: dignidad. Pasé por el infierno sin convertirme en él, y eso nadie me lo puede quitar. Él me destruyó una vez, pero fui yo quien se reconstruyó con fuerza. Y eso, lo dejó sin palabras. No lo perdoné por él, lo hice por mí. Porque cargar odio era seguir atada a una historia que ya no me pertenecía. Los solté como quien deja caer un peso que nunca fue suyo. Me perdoné también por haber confiado, por haber amado sin condiciones. Y al hacerlo, sentí una libertad que no conocía desde hacía años. Conté mi historia a otras mujeres, no como víctima, sino como advertencia. Porque hay heridas que no se ven, pero que te cambian para siempre, y callarlas solo perpetúa el abuso. Algunas lloraron conmigo, otras rompieron sus propias cadenas después de escucharme. Mi dolor se convirtió en voz, en escudo, en herramienta. Y entendí que mi experiencia tenía un propósito más grande que el sufrimiento. Viajé, estudié,
aprendí a disfrutar de mi propia compañía, sin necesidad de aprobación. Cada destino, cada nuevo rostro, era una versión distinta de mí misma que florecía. Me reencontré con la mujer curiosa, valiente, apasionada, que había quedado olvidada entre rutinas y sacrificios. Esta vez, vivía sin miedo, sin permiso, sin cadenas. Y no necesitaba a nadie para sentirme completa. Y cuando dejé de buscarlo, apareció. No con promesas vacías ni gestos grandiosos, sino con acciones pequeñas, honestas, constantes. Me miraba como nadie lo había hecho antes, sin querer cambiarme, sin exigirme nada, solo admirando lo que yo ya era. No vino a rescatarme, porque yo ya me había salvado. Vino a caminar conmigo, a mi ritmo, en libertad. Tiempo después, mi ex me buscó. Quería cerrar el ciclo, pedirme perdón, explicarse, justificarse. Me senté frente a él, lo escuché con calma, sin rencor, sin miedo. Y cuando terminó, solo le dije, gracias por enseñarme a no confiar a ciegas. Y por obligarme a descubrir quién soy de verdad. Se quedó mudo. Yo, en paz. Su madre acabó sola, viviendo de una pensión mínima, sin familia que la visitara, sin amigos que la soportaran. La altivez se le borró del rostro con los años, sustituida por una amargura que ni ella sabía disimular. Nadie le creía ya, nadie la respetaba. El mundo le devolvió el desprecio que sembró. Y aunque nunca lo celebré, comprendí que el tiempo se encarga de todo. La vida, con su forma silenciosa de equilibrar todo, les devolvió cada lágrima que me hicieron derramar. Ellos, que un día se creyeron superiores, acabaron destruidos por su propia ambición. Yo, en cambio, seguí adelante, con más fuerza, más luz y más verdad. Lo que empezó como una traición, se transformó en una transformación profunda. El círculo se cerró, y yo estaba de pie. Hoy duermo tranquila, sin sobresaltos, sin miedo a lo que pueda esconderse detrás de una sonrisa o de un «te quiero». Vivo con la certeza de haber elegido mi dignidad por encima de todo, incluso del amor mal entendido. No tengo todo resuelto, pero tengo lo más importante, paz. No hay más máscaras, ni secretos, ni mentiras. Solo yo, siendo yo. Fui traicionada, humillada y engañada, pero también fui valiente, astuta y decidida. No permití que me destruyeran, ni que decidieran por mí. Cada caída me enseñó a levantarme más fuerte, más clara, más viva. Esta historia no es de dolor, es de renacimiento. Porque mi mayor victoria fue volver a creer en mí. Con el tiempo, mi historia comenzó a circular en talleres, en redes, en charlas de mujeres que necesitaban escucharse reflejadas. Algunas me escribieron diciendo que habían salido de relaciones tóxicas gracias a lo que conté. Otras, agradecieron que alguien pusiera voz a lo que ellas callaban. Descubrí que sanar también era compartir. Y que mi fuerza podía multiplicarse en otras. Durante años guardé una carta que escribí para él, donde le contaba todo lo que me dolió, lo que me robó, lo que nunca entendería. Nunca la envié, porque entendí que no merecía mis palabras ni mi tiempo. Pero escribirla fue liberador, como arrancarme la última espina. La quemé en la chimenea un invierno, y con cada ceniza se fue también el peso. Nunca más volví a mirar atrás. El piso en el centro se convirtió en refugio para mujeres en proceso de separación, un espacio temporal mientras reordenaban sus vidas. Lo doné en silencio, sin prensa, sin fotos. Porque entendí que el verdadero legado no es lo que acumulas, sino lo que haces con lo que sobreviviste. Mi dolor construyó hogar para otras. Y eso me dio sentido. Los domingos, que antes eran rutina y resignación, ahora son míos. Leo, cocino para mí, camino por el paseo marítimo, hablo con mi reflejo sin miedo. No hay silencios incómodos ni sonrisas forzadas, solo calma. Aprendí a disfrutar de estar conmigo, sin ansiedad, sin vacío. Y descubrí que esa soledad era libertad. Ya no planeo la vida con miedo a perderlo todo, porque sé que puedo reconstruirme siempre que sea necesario.
Ya no le temo al amor, pero tampoco lo idealizo. Si llega, que sume, no que anule. Si se va, que deje algo limpio, no ruinas. Ahora, el futuro no me asusta, me emociona.